Ahí está. Ok, muchas gracias, Macarena. Bueno, primero, antes que nada, hola con todos, todas. Es un gusto estar aquí en Latin R nuevamente. Vengo participando el 2023, que fue presencial en Montevideo. Tuve la chance, la oportunidad de estar por allá. Y bueno, el año pasado, que fue virtual, también dando un workshop, aquella vez representando a Epsilon. Y bueno, esta vez vengo más a título personal. Y nada, es un gustazo estar aquí presentando este contenido. Me gusta el Latin R porque, bueno, hablamos español y también porque, bueno, puedo conocer y ver de antemano el mucho interés que hay en estos temas en general. Bueno, voy a empezar compartiendo la pantalla. Quizás antes que eso, voy a compartir el enlace del contenido del taller en caso alguno no tenga la última versión, porque entiendo que quizás por ahí les compartieron un enlace, pero de ahí ha recibido actualizaciones hasta esta mañana el contenido. Así que si tienen experiencia clonando usando Git, va a ser muy fácil que accedan al material. Y si no, bueno, con las presentaciones, con la presentación espero puedan captar también el contenido. Bueno, creo que vale la pena ya que somos pocos, si podamos quizás, no sé, saludarnos, decir quiénes somos, de dónde estamos viniendo. Quizás algo muy breve porque entiendo que ya empezamos con la grabación o si prefieren usan el chat como se sientan más cómodos. Si alguien brevemente quiere, no sé, abrir su micro y saludar, por favor, bienvenido. Bueno, empiezo yo, que veo que soy la que encendió la cámara. Mi nombre es María Teresa, soy de Corrientes, trabajo en la Universidad Nacional del Nordeste. En realidad hay alguien en mi equipo que hace toda la parte de desarrollo de Shiny, yo hago más la parte analítica con R también, pero de todas maneras me interesa estar familiarizada porque de esa manera puedo conversar mejor acerca de las mejoras o cambios que haya que hacer, poder trabajar en equipo con ella. Muchas gracias. Hola, no sé si puedo Adelante, presentarme. adelante. Mi nombre es Alonso, soy hidrólogo. En general trabajo en consultoría de proyectos de ingeniería y hago clases en una universidad estatal de acá de Chile, no mucho, pero y soy totalmente autodidacta y trabajo mucho haciendo plataformas con Flex Dashboard, pero nunca he trabajado con Shiny sin esa herramienta, entonces me interesa un poco expandirme y manejar mejor la herramienta, porque a mucho tutorial de repente uno se salta como la manera, no sé si llamarlo adecuada o estricta o de hacer las cosas. Entonces por eso me interesa como eh, nada, mejorar las capacidades que tiene Shiny. Y así que ojalá pueda aprender eso, ¿vale? Muchas gracias. Hola, me presento también. Mi nombre es Bastián. Me dedico a la sociología y también trabajo bastante con R y con plataformas de Shiny, ya sea para proyectos personales o para el trabajo. Y me interesa harto este curso para poder aprender y profundizar un poco más en el desarrollo con esta herramienta para aprender cositas más avanzadas también. Así que gracias. Excelente, muchas gracias. Ya nos vamos conociendo, venimos sintiendo, entonces estamos entre la parte sur de Latinoamérica, ¿verdad? Y bueno, en mi caso yo vengo de Perú. Hay un slide donde me presento, así que no voy a spoilear. Eh, y vamos, voy a empezar a compartir la pantalla. Entendería que ahora ya están viendo, me confirman por el chat, por favor. O bueno, en verdad somos poquitos, así que pueden abrir el micro Sí, cuando sí, se quieran, en ve. verdad, porque somos bien poquitos. Eh, Listo. Bien, entonces creo que con esto arrancamos. Bien, entonces lo que vengo a hablar hoy es acerca de inputs y outputs personalizados.
Sí, ya vienen usando Shiny en sus diferentes sabores, ¿no? Ya sea con alguna librería como VS4 Dash o Shiny Dashboard, entre otras, Rhino, Golem, ¿verdad? Ya conocen que Shiny viene con una set de inputs y outputs que nos ayudan a, en el caso de los inputs, a obtener, registrar comportamiento del usuario, ya sea clics, texto, número, mueven los slides, ¿verdad? Shiny lee, digamos, o interpreta ese comportamiento. Dentro de Shiny existe una lógica llamada la reactividad, ¿verdad? Que luego nos sirve para afectar lo que se le muestra al usuario en los outputs, que son las tablas, gráficos y otros tipos de visualizaciones. Pero seguramente, ya que estamos en el sector de datos, estamos hablando de tablas y gráficos en la mayoría de los tiempos, ¿no? Ya que usamos muchas veces tableros. Mi nombre está mal, acabo de darme cuenta que es sin la S del final. No importa. Bueno, ya tuvimos la bienvenida, creo que no nos tomó mucho tiempo, entonces estamos bien. He pensado en 90 minutos del taller, más que nada considerando de que van a haber preguntas y seguramente, bueno, tenemos hasta 2 horas, pero si tienen preguntas, como ven, somos pocos, así que aprovechen, no hay pregunta mala, no hay pregunta demasiado específica tampoco, si ustedes tienen un caso en particular tenemos el tiempo y creo digamos, el tamaño del público suficiente para ir tan profundo como ustedes quieran, ¿no? Lo cual está bastante bien. Y bueno, la idea es desarrollar 2 ejercicios. Vamos a hacer un input personalizado y un output personalizado, ¿ok? En los ejercicios también ya tenemos las soluciones. Entonces, creo que buena parte del taller va a estar relacionada a entender la lógica, digamos, un poquito la magia negra que tiene Shiny detrás en cómo funciona internamente. Y a pesar de que, digamos, es un workshop en Latin R, ¿no? R, el énfasis en R, la verdad que durante esta sesión vamos a ver más JavaScript. ¿Y por qué? Eh, Porque pues Shiny hace su magia con JavaScript y todo lo que pasa en el navegador tiene JavaScript detrás, ¿no? Entonces, eso también es importante para mantenerlos al tanto. Yo creo que la sintaxis de JavaScript que vamos a usar no va a ser una cosa del otro mundo. Me parece que va a ser, digamos, lo suficientemente básica como para entenderla. Y nuevamente, si hay preguntas, no tengan vergüenza, ¿sí? Levanten la mano, no hay pregunta tonta. Bien, entonces los objetivos que tenemos, espero que si por ahí ya hayan ido clonando el repositorio, ido teniendo el material listo. Lo que queremos es sobre todo entender el sistema de bindings y cómo la sesión de R se va a comunicar con el navegador para leer cosas del usuario y mostrarle cosas también. Bueno, construir un input y un output van a ser cosas muy sencillas, netamente para mostrar un ejemplo de cómo funciona esta lógica. Y bueno, por ahí les estoy poniendo algún contenido de cosas un poquito más avanzadas. Hay outputs que al mismo tiempo son inputs, por ejemplo. Si han usado DT, la librería DT para mostrar tablas, o Plotly, no sé. En algunos casos pueden registrar, por ejemplo, si bien la tabla es un output, eh, pueden registrar en qué celda o en qué fila, columnas están haciendo clics. Entonces, y eso se puede leer del lado de R también, ¿no? Entonces, fíjense que es un output, pero que al mismo tiempo también es un input, ¿no? Entonces, es importante, eso ya es un poquito más avanzado, ya hay que entender un poquito más de cosas, un poquito más profundo la magia negra de lo que es Shiny. Entonces, no vamos a entrar de lleno en eso, pero sí hay un poquito de explicación, ¿no? Bien. Entonces, ahora, sobre mí, yo soy politólogo, o sea, estudié ciencia política, yo soy de Lima, Perú, o sea, ahorita estoy en la zona UTC-5, o sea, para mí son 8:12 de la mañana, solo como contexto.
Ahorita estoy estudiando la maestría en informática con mención en ciencias de la computación. La verdad, esto se parece un poquito más a Machine Learning de lo que yo esperaba, pero está bastante bien. Me gusta mucho, al igual que mencionaste, Alonso, en mi caso también fue un tema autodidacta de cómo yo llegué a R y Shiny. Y bueno, es importante en algún momento buscar llenar algunos vacíos que deja el camino autodidacta, ¿no? Porque, claro, uno aprende lo que le interesa, pero luego te das cuenta de que hay otras cositas detrás que explican ciertas cosas que al inicio son como magia nada más, ¿no? Y bueno, yo como politólogo trabajé algunos años en el Estado peruano y me tocó, quizás les ha tocado alguna vez a ustedes, ser el departamento de ciencia de datos de cierta dirección del Estado, ¿no? O sea, todo lo que tenía que ver con data pasaba por mí, los Excels, los textos, hacer mapas, hacer gráficos, investigación. Seguramente es una experiencia creo que común en la gente que entra al lado de R, ¿no? Te mandan todo lo que ven un Excel y ya, va para usted, ¿no? Bueno, hice eso en el Estado peruano, me sirvió para aprender Shiny y ahora trabajo en Epsilon, que es una compañía de origen polaco, pero que trabaja con compañías grandes, ahora bastante enfocado en el sector farmacéutico, los Big Pharma, y para desarrollar diferentes tipos de proyectos. Si les interesa, yo recomiendo que postulen, aun si sienten que quizás no son especialistas. El proceso de postulación en Epsilon es bastante bueno, entonces van a recibir feedback importante que les va a decir si en caso digamos, no sean, digamos, contratados, igual van a recibir feedback importante de por dónde apuntar, ¿no? Para la siguiente postulación y pueden postular cuantas veces quieran. Entonces, les recomiendo que intenten, por supuesto, Epsilon también tiene competencia, también pueden postular a la competencia, para ir testeando las aguas, ¿no? Y nada, yo les recomiendo, me gusta mucho ver la presencia de gente de Latinoamérica en estas compañías, sobre todo porque muchos clientes trabajan en zonas horarias más cercanas a nosotros. Entonces, por ese lado también hay una ventaja, si vienen de América Latina. Les recomiendo, prueben Epsilon u otras compañías similares y nada, ojalá que a veces es un pequeño aumento de salario respecto a lo que quizás es más común de conseguir en nuestros países, ¿no? Entonces es importante estar atento a eso. Soy fan de Latin R, como les comenté, me gusta mucho, incluso antes de poder participar en alguna conferencia en sí, ya me gustaba estar atento a este contenido y que publican todo, ¿no? No todas las conferencias hacen eso luego de publicar todo en YouTube. Entonces, eso es muy importante para mí porque yo aprendí, como les dije, viendo videos, leyendo blogs. Entonces, para mí es muy importante que ese conocimiento se comparta. Ahí les dejo mis enlaces en redes y plataformas si es que desean encontrarlos. Ahora, bueno, después de este más o menos largo preámbulo, ¿alguna pregunta importante de por qué estamos hablando de este tema? ¿Y por qué nos interesaría crear bindings personalizados? Ya vamos a ver por qué le llamamos bindings. Básicamente porque Shiny Base, si bien tiene muchas capacidades, hay limitaciones, sobre todo en temas de personalización. Hay inputs que quizás no existen o no existen de la manera en la que tú esperarías, que sí están disponibles más directamente, por ejemplo, en JavaScript o en librerías de JavaScript, ¿no? ¿Quieres dar una experiencia de usuario con la que estos inputs no se adaptan o simplemente integrar alguna librería de JavaScript específica que ya existen? En general, si es que el comportamiento que tú requieres no es estándar para Shiny, ¿no? Por ahí les pongo que Shiny incluye aproximadamente 30 inputs, pero hay más. Ahora, estos inputs no todos llevan el texto input en su nombre. Los tabs en Shiny, cuando ustedes quieren añadirle pestañas a una página, por ejemplo, también se cuentan como inputs. Y hay otros tipos de inputs también, a pesar de que no se llaman inputs, registran comportamiento del usuario. Y básicamente el beneficio de todo lo que sea personalizado es que tú tienes el control del inicio hasta el final de cuál va a ser el comportamiento de este componente, ¿no? Eh,
ese es básicamente, digamos, en resumen, por qué quisiéramos algo personalizado, porque queremos tener un mayor control. O si ustedes están familiarizados con el desarrollo de paquetes, también quizás ustedes quieren poner a disposición código que sea reusable, ¿no? Tienen un comportamiento que les parece que sería útil para ustedes mismos, quizás fácilmente replicar en otros proyectos, lo convierten en un paquete, o para abrirlo a la comunidad. Y tenemos muchos ejemplos de esto, ya sea del lado de el equipo de POSIT, Epsilon, la gente que desarrolla Golem y tantos otros librerías o paquetes de R que incorporan widgets para JavaScript, muchos de ellos desarrollados por gente que habla nuestro idioma también, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la ejecución. Vamos a ir viendo teoría y práctica al mismo tiempo. Vamos a ir probando varias cositas. Entonces vamos a empezar corriendo el demo. ¿Me confirman si ahora pueden ver mi pantalla de Positron? ¿Sí? Sí, perfecto. Espero que sí. Sí, Ok, excelente. Quizás aumente un poquito el tamaño de letra. Bien, entonces acá tenemos el código de la demo. Si ustedes lograron clonar el repositorio, tenemos varias carpetas aquí. Tenemos la carpeta de demo, la carpeta donde vamos a trabajar el input y la carpeta donde vamos a trabajar el output, así como la solución. Cada carpeta va a tener una subcarpeta llamada R y una subcarpeta que dice www, ¿verdad? En estas carpetas vamos a tener, digamos, los assets, los activos del proyecto para JavaScript o CSS. Y bueno, tenemos el app.r, que es el, digamos, el punto de entrada del mecanismo, ¿no? Entonces, una pequeña demo una pequeña, digamos, un pequeño tour de lo que hace esta app. Vamos a correr esta app. Para correrla podemos hacer esto. Shiny, el comando run app, y le especificamos el nombre de la carpeta que queremos correr. En este caso vamos a correr la demo. Así que por eso yo estoy poniendo el nombre de la carpeta de la demo. Nuevamente, si en algún momento algo no se entiende, abren su micro nada más y me dicen, por favor, vuelve a explicar o preguntan por qué tengo que hacer eso, ¿no? Eh, listo. Entonces empezamos, corremos la demo, vemos que la consola nos comunica que ya está corriendo en este enlace. En Positron podemos verlo acá como un mismo preview dentro del IDE. Eh, y tenemos, bueno, acá el contenido. Entonces voy a mostrar un poquito el código de la mano con el contenido. Entonces vemos la interfaz. Tenemos acá un título, ¿verdad? Vamos a buscar este título por aquí. Como ven, estamos utilizando Shiny, VSLib y dplyr. Dplyr básicamente porque tenemos un elemento muy chiquitito de filtrar, un data frame, y es sintaxis que creo que es bastante conocida, la de dplyr, entonces por eso lo estamos utilizando. Shiny porque, bueno, Shiny es requerido. VSLib porque es la manera recomendada por el equipo de Shiny para desarrollar las nuevas interfaces de usuario. Casi todo su fuerza de desarrollo, el equipo de POSIT, de Shiny, la invierte ahora en reforzar, digamos, las interfaces generadas por este paquete, ¿no? Y Shiny por sí mismo importa este paquete, o sea, digamos, si tú solo estabas usando Shiny hasta ahora, eh, digamos, por detrás Shiny estaba corriendo en VSLib, ¿no? Solo en caso no lo sabían esto. Y bueno, estamos utilizando como tema la versión 5 de Bootstrap con con este tema llamado Flatly, ¿no? Entonces tenemos el título y luego pueden ver ustedes que tenemos dos columnas y lo ven acá, un layout de columns, y estamos estableciendo que el ancho de cada columna sea de 6, ¿no? Tomando en cuenta que
El ancho por defecto es de 12 y bueno, le estamos diciendo mitad y mitad, ¿no? Por eso es que vemos dos columnas. Aquí y tenemos para cada columna, tenemos un card donde en el lado izquierdo tenemos el input personalizado. Este es un toggle de 3 estados, todas activa completadas, que básicamente nos da una funcionalidad de filtrado. ¿Ok? Entonces, por detrás el filtrado, ¿quién lo está haciendo? Dplyr. Y este input netamente nos está dando a escoger la categoría específica, ¿no? Cuando hago clic en activa, me salen las que tienen estado activa, completadas, estado completada. Y cuando pongo todas, me salen todas. Entonces, por ahí ya se deben estar imaginando que hay un if en la lógica del filtrado, ¿no? Y bueno, ¿qué más podemos ver por aquí? Que al hacer clic podemos leer desde R el valor de este input. ¿Ok? Input y nos dice qué valor qué valor está escogiendo el usuario, ¿no? Tenemos también funcionalidad para restablecerlo al valor por defecto. Si lo dejo en completadas, puedo restablecerlo arbitrariamente desde otra parte de mi interfaz. Bien. Eh, si han usado Shiny, saben que hay estas funciones de update X input, ¿no? Entonces, esa es la lógica que está detrás de esto y vamos a llegar también a crear eso de ahí. Entonces, bueno, como les mencionaba, tenemos este card, tenemos el header del card, que ustedes lo ven aquí, tenemos el cuerpo del card, donde tenemos la instrucción, tenemos el input en sí, en este caso lo hemos llamado try-state input, tenemos un output de tabla, que es este de aquí, y tenemos la lectura del valor del input, que lo tenemos con este verbatim text output, y tenemos un action button que es este de aquí, ¿verdad? Ahora, para el segundo card tenemos más bien un output, que es este otro card que está aquí, ¿no? De colores. Y lo que hace este es que va a establecer umbrales para cambiarle, digamos, la manera en la que se muestra visualmente el color de la tarjeta, ¿no? Tenemos acá los umbrales que hemos establecido para esta lógica. Y bueno, por acá, debajo del 50, se convierte en rojo. Entonces, vamos a ver cómo podemos crear un output como este, ¿no? Como ven, este es reactivo, va a tomar el valor de otro lado, eh, y bueno, luego la interfaz va a mostrar aquello que le digamos que muestre. Y la lógica es más o menos la misma. Tenemos el header, que es esta parte de aquí. Las instrucciones, tenemos un slider. Este es un slider que sí viene de Shiny mismo. Y este es el output que nosotros estamos creando aquí. Y bueno, un poquito la explicación con los colores, ¿no? Ok, hasta aquí hay alguna pregunta. Esto es lo que queremos lograr el día de hoy, crear este input y crear este output. ¿Sí? Si no hay preguntas, seguimos. No sé si me sale el chat. Ok, acá ya lo tengo el chat. Ok, continuamos entonces. Ya les mostré esto, entonces seguimos. Algo importante que yo aprendí, de hecho, recién el año pasado a utilizar, eh, después de haberme pasado a Epsilon, aprendí esto, es esta función de aquí que se llama browser. Yo solía, quizás como muchos al inicio, si yo quería hacer debuguear el código que estaba escribiendo, yo ponía print, ¿no? Ponía diferentes print, diferentes partes del código para decir print, acá X es esto, más abajo, print, acá X es esta otra cosa, ¿no? Eh, pero resulta que tenemos esta función que se llama browser, que lo que va a hacer es, va a ejecutar tu código hasta el punto en el que tú escribiste browser. Y luego, una vez que llega ahí, se va a detener y tú vas a poder literalmente entrar, o digamos ver qué cosa tenía tu entorno en ese momento. Entonces acá puedes inspeccionar todas tus variables, todas
todo lo que tenías cargado, todo, cómo estaban definidas todas las funciones en ese momento. Entonces, si nunca lo habían usado, quizás ustedes ya lo han usado, pero si nunca lo habían utilizado, esta herramienta browser es muy, muy, muy poderosa para hacer debugging del código. Por supuesto que si luego hay que recordarse de sacarlo, porque si mandas esto a producción, tu app se va a detener, ¿no? Va a quedarse detenida ahí por siempre. No, y no queremos esto. Eh, bo- Creo que vamos a tener la oportunidad de mostrar eso también en ejecución. Bueno, en JavaScript se tiene la misma funcionalidad, y en este caso, en vez de poner browser, se pone este statement que se llama debugger y hace exactamente lo mismo. Te hace pausa de lo que sea que esté ejecutando la consola de JavaScript en ese momento y puedes tú entrar a inspeccionar. Algo muy bueno que tenemos para desarrollo web, si ustedes utilizan un navegador basado en Chromium, se llama, y bueno, estamos hablando acá de Google Chrome, eh, Microsoft Edge y otros más. Firefox me parece que no entra en esta lista. Creo que Safari también entra en la lista. Creo que Firefox es como uno de los outliers, digamos. Pero tenemos acceso a estas herramientas de desarrollo. Probablemente Firefox tenga algo parecido también. Entonces, quiero mostrarles. Una manera es apretando F12 en su teclado o nos vamos acá a estos tres puntos de las opciones. Nos vamos donde dice More Tools y tenemos acá Developer Tools. O, bueno, herramientas ¿cómo se llama? Herramientas de programación o algo así creo que se llama también normalmente. Y acá nosotros tenemos acceso, esto vamos a utilizarlo bastante, ¿eh? Nosotros tenemos acceso a varias cosas. Por ahora solo quiero mostrarles que si van a donde dice consola, aplastamos Debugger y ven cómo se hizo como una pantalla gris en eh, veo que alguien quiere entrar, vamos a verla. Ven cómo se hizo como una pantalla gris ahora en la página y básicamente tenemos acá la experiencia del debugger y nos está mostrando que esto está pausado en el debugger. Ahora, no estamos ejecutando nada en este momento, así que, digamos, no tenemos acceso a todo lo que quisiéramos, pero para que vean que lo que hace es para por completo lo que haya estado calculándose del lado de JavaScript en en el navegador y te permite acceder a eso. Yo solamente le voy a dar continuar, porque quizás va a ser más fácil mostrarles la lógica del debugging desde R. Solo que sepan que ambas cosas son equivalentes. Bien. Vamos a empezar con un poquito de fundamentos conceptuales, empezando por hablar de lo que se llama el DOM. Como les decía, Latin R, pero vamos a hablar bastante de JavaScript en esta sesión. Entonces, DOM es corto por Document Object Model, que es la representación de lo que sea que haya en la página web que ustedes están viendo. Bien, eh, es como un árbol, porque la manera en la que las páginas web funcionan tienen detrás un, un lenguaje markup llamado HTML, ¿verdad? Y HTML se define como elementos anidados dentro de otros, ¿no? Con propiedades o atributos, mejor dicho. Entonces termina pareciéndose mucho a una estructura de un árbol en el que tienes elementos padres, digamos, y elementos hijos, y cada elemento es hijo de alguien o padre de alguien, ¿no? Entonces, más o menos así y vamos a empezar quizás con el Developer Tools aquí. Aquí es donde vemos todos los elementos de nuestra página. Entonces, todo empieza de la raíz, que es digamos, la página en sí. Y como ven, acá vemos que para cada elemento, los grandes elementos que son head y body, eh, vamos a poder, digamos, ir entrando a ver los elementos hijos. Y vemos que los elementos hijos por sí mismos van a tener hijos.
y así sucesivamente. Entonces, este tipo de representación que JavaScript tiene de lo que se les está mostrando en pantalla, a eso se le llama el DOM. Entonces, cuando nosotros queremos modificar eh, cosas en nuestro aplicativo, vamos a estar modificando este DOM. ¿Ok? Originalmente se le manda algo renderizado previamente y luego JavaScript empieza, digamos, su maquinita y empieza a modificar el DOM. En el ejemplo de Shiny, nosotros tenemos, por lo general, definimos una UI y luego definimos un server, ¿correcto? Ese UI, R lo prepara y ese es lo primero que recibe el navegador. Una vez que el server luego empieza a correr, empieza a actualizar ese DOM y ese texto en bruto que le hemos mandado empieza a convertirse en gráficos, en botones, en sliders, etcétera. Más o menos esa es la magia que está detrás de todo esto. Y que sepan que cuando nos referimos al DOM, estamos hablando de esto, del contenido de la página, básicamente. Quizás lo estoy complicando demasiado, perdón si es que estoy complicando lo demás. Algo importante que ya les puedo mostrar aquí, en este ejemplo en particular, este, digamos, es el elemento padre, por así decirlo, este div, y luego tenemos dos elementos en su interior que podremos considerar como hijos, eh, que son dos botones. Tenemos algunos atributos de este elemento padre, el atributo del ID y el atributo clase. Podemos ponerle los Podemos ponerle nombres arbitrarios a estos atributos, pero cuando usamos Shiny, estos dos tienen muchísima importancia. Cuando usamos Shiny y CSS, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que utiliza Shiny, este ID va a tener correspondencia eh, con la manera en la que nosotros vamos a poder luego leerlo en la lista de inputs en nuestro server, ¿no? Y esta clase nos sirve para decirle a JavaScript qué tipo de comportamiento esperamos de este elemento. Algo que tienen en común muchos, digamos, inputs que vienen base de Shiny, es que tienen una clase, no recuerdo exactamente cómo se llama esta clase, pero es algo como que Shiny Input o algo así. Entonces, Shiny, digamos, escanea todos los elementos que tengan esta clase y les asigna un comportamiento especial, ¿no? Y bueno, en el caso de los botones tenemos este atributo dataValue, que va a ser importante luego cuando queremos modificarlos con JavaScript. Siguiente, selectores. Y como les decía, acá importa mucho el ID y la clase. En el caso de los elementos con una clase en particular, es esperable que muchos elementos tengan la misma clase. Entonces, con esto estamos tratando de decir que todos los elementos con esta clase queremos que tengan este comportamiento especial. O si queremos hacer target de un elemento en específico, vamos a hacerle target con el ID, ¿verdad? Y esta es la manera en la que usamos desde JavaScript para encontrar los elementos con el ID y con la clase. No, bueno, el salto de línea no es necesario aquí, puede ser todo en una sola línea, sino que creo que por el tamaño no entró completo esto. Y bueno, otro selector también es los atributos. Si hacemos selección con esto, podemos decir el nombre del atributo y el valor que queremos encontrarlo, ¿no? Si se dan cuenta, acá tenemos data value que valga 1. Y si vemos dentro de este elemento, estaría capturando este de aquí, este botón. Entonces, acá tenemos un ejemplo para encontrar todos los botones dentro de la clase o de la clase llamada mi clase. Primero encontramos la clase, ¿sí? Y dentro de esa clase utilizamos el botón, perdón, encontrar botón, ¿no? Entonces, en este caso, estamos utilizando una sintaxis de una librería llamada jQuery, que es lo que utiliza Shiny como dependencia, entonces por eso es que podemos utilizarla.
Este simbolito es el que nos está diciendo que usemos jQuery y por lo general significa que nos vamos a situar en el DOM. Entonces, el paréntesis le dice a JavaScript, encuéntrame todos los elementos de esta clase en el DOM. Una vez que ha encontrado todos esos elementos, le dice, la siguiente parte, de todos los elementos que has encontrado, ahora escanea elemento por elemento, todos aquellos que sean del tipo botón. Y eso es lo que está pasando detrás. Primero empieza en el DOM, luego, digamos, reduce su mirada a los elementos con esta clase y la podemos reducir incluso un poquito más a los elementos botón. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Continuamos. Bien. Entonces, siguiente. Eh, JavaScript sucede en nuestro navegador y el Shiny Server está en R, en nuestra computadora o en alguna computadora en el mundo, ¿no? Entonces, tienen responsabilidades diferenciadas. Aunque Shiny, la librería Shiny, pareciera que todo se hace desde un solo lado, pero no es así, ¿no? El navegador va a manejar lo que es la interfaz de usuario, va a detectar eventos del usuario en la interfaz, clics, scrolls, hacer clic y arrastrar, etcétera. Y el navegador es el que se encarga de actualizar el contenido del DOM. En el lado del server va a ejecutar nuestra lógica de negocio. Y acá, bueno, acá básicamente estoy tratando de dar esta claridad de que aquella lógica pesada, tratemos de hacerla en R. Y la lógica un poquito más ligera, que no necesite R, yo creo que vale la pena ir más bien mandándola hacia el navegador, ¿no? Como ven, utilicemos R sobre todo para lo que sea procesar datos, ¿no? Los datos que tenemos, digamos, localmente. Y generar la data mínima necesaria para generar los outputs en el lado del servidor. Vamos a ir viendo a qué nos referimos aquí. Y hay un contexto importante que es la tecnología de WebSocket. Entonces, tenemos navegador, tenemos el servidor R y el canal que utilizan para comunicarse se llama un WebSocket. Es un protocolo web de cómo enviar mensajes entre dos computadoras o entre dos procesos de una máquina, ¿no? Y básicamente es eso, es una comunicación bidireccional en el que te va a decir, tú recibes este mensaje y puedes mandar este mensaje hasta a este lugar, pero es un canal abierto, constante entre dos. Eh, Esto hace que tenga muy baja latencia, la velocidad de respuesta sea muy alta porque establece un canal seguro entre estas dos. Y básicamente esto es lo que tiene Shiny detrás. Por eso es que podemos mandar desde R información hacia un navegador, porque establecen este protocolo cuando el servidor de Shiny empieza a correr. Entonces, pensemos en este flujo. Eh, el usuario va a interactuar con la interfaz a través de los inputs que tengamos en la interfaz. El servidor de R va a leer los valores de estos inputs, va a ejecutar reactividad y va a mandar el resultado de esa reactividad a través de un output, ¿verdad? Este output, la página la asume como un output binding y con esto actualiza el DOM. Y como ven, el canal de comunicación es el WebSocket. Pero ya sea el servidor es un proceso en la máquina y el navegador es otro proceso en la máquina. El canal es el WebSocket. Ok. No quiero continuar si no está claro. Por favor, preguntas. Alguien, o si no hay preguntas, díganme, está claro. Ah, claro. Clarísimo, ok. Entonces, ya hemos hablado aquí de inputs
y outputs. Y estamos utilizando la palabra binding, ¿verdad? ¿Qué significa? Que un binding es básicamente un registro. Un binding es como un enlazado, ¿verdad? Sí, básicamente un enlazado de alguna lógica que queremos aplicar. Entonces, Shiny tiene registros para inputs y registros para outputs. Entonces, en JavaScript vamos a crear un input binding y digamos, a listar dentro del registro de inputs. Y si creamos un output binding, lo vamos a registrar en el registro de outputs, utilizando esta lógica. Básicamente, eso es lo que hace el método de registro de cada listado de inputs y outputs, ¿no? Por convención, vamos a ponerle el nombre del paquete delante y lo separamos por un punto, ¿no? Esto básicamente para que no haya colisión. Si están usando paquetes externos, para que no vayan a tener colisión con el nombre de otros paquetes, ¿no? Puede ser que hayan decidido ponerle el mismo nombre y así evitamos la colisión. Ok. Esto tenemos ejemplos de usarlo en código real más adelante. Entonces, ya empezamos con los componentes. Del lado de R, y esto aplica para los dos, para inputs y para outputs. Vamos a crear funciones que nos ayuden a generar digamos, el contenido HTML del componente. Eh, Utilizando CSS y JavaScript, vamos a añadir los assets, a crear los assets para estos componentes. En el caso de los outputs, vamos a generar funciones que hagan render, y en el caso de inputs, vamos a generar funciones que hagan update. ¿Ok? Entonces, esto es común para ambos. Este es solo para outputs. Los outputs van a tener una función render y los inputs no es obligatorio, pero sí nosotros vamos a ponerle una función de update para poder desde el servidor cambiar el valor de estos inputs, no solamente contar con el input del usuario, ¿no? Ahora, del lado de JavaScript, vamos a crear una clase que extienda la clase que nos provee la librería Shiny. Vamos a añadir los métodos requeridos. Hay una diferencia entre los métodos que se requieren para los inputs y hay una diferencia para los que se requieren para los outputs. Y bueno, hacer el registro en Shiny y por el registro nos referimos a esto, ¿no? Que vamos a crear el binding y luego vamos a aplicar Shiny Input Bindings Register para que Shiny realmente lo pueda utilizar. Para el caso de los inputs, tenemos algunos métodos requeridos y opcionales. ¿Ya? Nuevamente, esto es full JavaScript. Ya habíamos visto el método find, ¿verdad? Y esto va a aplicar digamos, al scope donde estemos. Empezamos por el DOM, luego pasamos digamos, al scope más focalizado, ¿no? Y luego tenemos estos otros métodos. Yo dejo esto acá como referencia, pero yo creo que se va a entender mejor cuando empecemos con los ejemplos. ¿Sí? En el caso de los outputs, también tenemos que poder encontrarlo y renderizar algún valor. Igual, con los ejemplos yo creo que va a quedar más claro, pero pueden tenerlo aquí como referencia. Entonces, fíjense que tenemos en ambos casos un find, ¿verdad? Para el caso de los inputs, tenemos un método para obtener ese valor. Es aquello que definamos acá, es lo que luego vamos a poder acceder desde R como input dólar nombre del input, ¿verdad? Aquello que se define en esta función de getValue. Y el subscribe nos va a permitir registrar el comportamiento del usuario. Por lo general vamos a hacer subscribe, en el caso de botones, en clic, ¿verdad? Y similar, el patrón para los outputs es encontrar el output, escanear el DOM y encontrar el output, y luego aplicarle alguna función de render, que va a hacer que ese output muestre cierto tipo de contenido, ¿verdad? Entonces, este es el patrón básico. Con esto construimos cualquier input y con esto construimos cualquier output. ¿Ok? Por ahí hay maneras de complejizarlo, ¿sí? Para
devolver cosas quizás más ricas, más complejas, pero este es el patrón básico. Entonces, empecemos con el input binding. Vamos a construir, como les mostraba, un botón toggle de 3 estados para filtrar tareas. Nos va a decir, el primer valor va a ser todas, luego las tareas activas y luego las tareas pendientes. Como les decía, lo que tengamos en el método getValue es el que va a llegar, lo que va a llegar a R. ¿Verdad? Entonces tenemos acá este directorio, este subdirectorio en nuestro material, en el que tenemos, como les decía, el lado de R y todo el lado de los assets CSS y JavaScript. No, si bien es cierto, el CSS es una parte importante de los componentes personalizados, para esta sesión no me voy a centrar en el CSS, solo confíen por ahora en que el CSS está ahí. Y si ustedes quieren, por supuesto, personalizarlo, pueden hacerlo, pero me parece que más importante ahora es que nos familiaricemos con lo que con lo que hacemos desde JavaScript. Bien, solo como referencia, ¿no? Cuando hacemos Shiny Apps, si tenemos una carpeta en el directorio al mismo nivel de app.r, si tenemos una carpeta www, esta carpeta es la que va a ser mandada al navegador. Y vamos a tener ahí todos los activos o assets que tengamos en esa carpeta disponibles en el navegador. Esto solo como contexto. Entonces, vamos a familiarizarnos con desde el lado de R qué se requiere. Se requiere crear una dependencia HTML que pueda ser leída desde la aplicación. Entonces, ¿qué estamos definiendo aquí? Básicamente acá le estamos diciendo metadata y lo importante es que le estamos diciendo dónde va a encontrar este archivo. Entonces le estamos diciendo que lo va a encontrar en la carpeta www, que es la que les mostré hace un momento, esta carpeta. Por cierto, esto de aquí está definido dentro de trystateinputs.r. ¿Sí? Entonces, desde el lado de R le estamos diciendo, busca dentro de esta carpeta, busca, dentro de esto tienes una subcarpeta llamada CSS y para los estilos utiliza esta hoja de estilos y para el script utiliza este script de JavaScript. Eso es lo que le estamos diciendo aquí. Desde aquí le estamos diciendo, este input tiene una dependencia en esta carpeta y dentro de esa carpeta usa esto y usa esto. Entonces, cada vez que llamemos a esta función, va a estar haciendo referencia a estos archivos. ¿Sí? ¿Por qué utilizamos esta función y no simplemente copiamos y pegamos el contenido de estos archivos? Es porque imagínense que tenemos una app compleja y necesitamos utilizar 100 veces el mismo input. No vamos a no, o sea, sería una pérdida de espacio, de memoria, cargar el contenido de esta carpeta 100 veces, ¿no? O copiarlo y pegarlo 100 veces en el navegador. Sino, esto lo que nos permite es que Shiny inteligentemente encuentre una referencia y si luego por ahí se vuelve a referenciar, no vuelve a cargarlo, simplemente redirecciona. Ok, esto ya está, ya lo encuentras en este lugar. Entonces, nos permite mandar las dependencias solamente una vez. Muy bien. ¿Qué tenemos luego? Tenemos que generar el HTML, como les había dicho, ¿verdad? Entonces, para esto, y esto de verdad en los últimos años se ha simplificado un montón, porque hace años era mucho más complicado hacer esto. Vamos a crear un tag list, que es la manera que nos provee Shiny de, digamos, anidar tags al mismo nivel. Y generamos acá el HTML. ¿Se han generado alguna vez HTML desde R? De repente están al tanto de que tenemos desde Shiny y el paquete HTML Tools, tenemos esta colección de tags y podemos crear tags como las que les había mostrado hace un rato de HTML, pero desde R, ¿no? Y yo creo que quizás les voy a mostrar un ejemplo de esto.
Ok, voy a parar esto de aquí. Ok. Entonces, si estamos en Shiny, como ven, tenemos acceso a estos tags y tenemos, me parece que son todos los tags disponibles del estándar HTML. Y acá queremos crear un div. Vamos a ponerle, a ver, ¿qué le ponemos acá? Una clase, por ejemplo, algo muy básico, ¿no? Un div con este nombre de clase. Y lo que va a generar es, como ven, HTML, ¿verdad? Y entonces acá podemos ir anidando. Quizás acá un botón, acá vamos a ponerle un ID. ¿Ok? Entonces, qué es lo que va a generar aquí? Un div, digamos en el nivel más alto un div y anidado en su interior un botón con el ID que le hemos especificado. Cuando nosotros usamos cuando definimos el UI, cada vez hemos definido una Shiny App, definimos un UI primero. Esto es lo que construye ese UI. Construye un texto larguísimo en HTML y básicamente eso es lo que está haciendo la función o digamos la parte UI de Shiny. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí también. Estamos generando eh, un HTML con ciertas características como es el ID que queremos que es requerido, un label o digamos una etiqueta, como ven esto se utiliza aquí, y especificar cuál es el valor seleccionado, ¿no? Y básicamente eso es lo que está pasando aquí. Y bien, preguntas, nada. Nuevamente, cualquier momento abren el No, micro y no, preguntan, ¿sí? yo en lo personal voy siguiendo otra aplicación que tengo, estoy comparando con lo que vos estás mostrando, pero está todo muy claro hasta ahora. Excelente, excelente. Gracias. Muy bien, entonces, estos son un poquito de la sintaxis que vamos a ver ahora que entremos a JavaScript, ¿verdad? Lo primero es esta sintaxis de aquí que dice extend, ¿no? Y que básicamente en lenguajes como JavaScript, Python, Java, etcétera, se tiene esta metodología de que se llama programación orientada a objetos. ¿Ok? No lo vemos mucho en R, está en R, pero lo vemos como que de costadito, por lo general. eh, que se trata de que cuando creamos un objeto que tiene eh, data en su interior y que las funciones que le aplican a ese objeto forman parte del mismo objeto. ¿Ok? Entonces lo que hacemos con este extend es que vamos a modificar o añadir esas funciones internas de este objeto. ¿Ok? En este caso, específicamente digamos, el binding básico que nos provee Shiny, nosotros vamos a añadirle o modificarle cosas. Por eso utilizamos esta sintaxis de extend. Luego tenemos el scope, que lo vamos a utilizar en la función, en el método find, que nos va a decir en qué parte del DOM tenemos que mirar. Básicamente eso. Y tenemos un callback que para términos prácticos va a hacer referencia a la función getValue, también definida dentro de este objeto, ¿no? Eh, y este callback va a ser el que le dice a Shiny, o perdón, a JavaScript, mándale este valor a R, avísale a R que este valor ha cambiado. A eso es lo que desde R le llamamos reactividad, ¿no? Que JavaScript actualiza y le manda un mensaje a R. A eso es lo que le llamamos reactividad. Entonces, este es el esqueleto. Empezamos definiendo una variable. Esta es una sintaxis para definir variables en JavaScript. Tenemos que var o let, también hay una que se llama const.
En este caso estamos utilizando una sintaxis un poquito viejita, pero todavía válida, ¿no? Estamos creando una variable que se llama try-state binding. Este va a ser nuestro binding para nuestro try-state component, ¿no? Y así es como se crea una instancia de este objeto base que nos provee Shiny. Shiny, accedemos al namespace de Shiny de JavaScript, un punto, y creamos un input binding, ¿no? Esta sintaxis, si ustedes se dan cuenta, es similar a hacer esto, ¿no? Shiny, y acá estamos accediendo al namespace de Shiny. Solo que en JavaScript lo hacemos con un punto, en vez de el doble colon, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando aquí. Eh, Luego estamos llamando al método extend y le estamos diciendo que para este binding, para esta instancia de input binding, queremos sobreescribir estas funciones de aquí. La función find, la función getValue y subscribe. Estos son los tres métodos más importantes que vamos a ver en este momento. Como ven, aquí está el scope que les decía, que por defecto va a ser todo el DOM, eh, el getValue, y en este caso el va a hacer referencia al elemento encontrado. Ya vamos a ver a qué se refiere eso. Y en el caso de subscribe tenemos lo que les llamaba el callback. En subscribe vamos a definir a qué eventos queremos que este binding esté suscrito. Para el ejemplo vamos a definirlo como un click, ¿no? Entonces en find vamos a decir, eh, con esta lógica encuéntrame todos los elementos try state. En getValue vamos a decir, una vez que pase algo, mándale este valor a R, ¿verdad? Y en subscribe vamos a definir qué es ese algo del que tenemos que estar pendientes. Esa es la lógica, ¿ok? Y al final, como les decía, simplemente registrarlo en nuestra lista de input bindings. Fíjense que acá está en plural, ¿sí? Porque esto es un listado, esto es data. En cambio, acá, esto es una función. Esto es, digamos, una clase, se le llama, ¿verdad? Una clase, creamos una instancia, modificamos los valores, los métodos para esa instancia en particular y la añadimos al registro de todos los bindings disponibles. Dentro de este registro ya están otros bindings como el de text input, select input, table output, text output. Ya van a estar esos bindings dentro de esta lista. Vamos a ver luego que para output va a ser bastante similar. En vez de getValue y subscribe, vamos a utilizar otra cosa, pero va a estar ahí. Entonces, empezamos con el método find. Y acá es donde vamos a volver a la idea de los selectores de CSS, ¿verdad? Recordemos por acá en la parte de R, estamos definiendo un div con un atributo class. Fíjense que este atributo es arbitrario. O sea, este es algo que el usuario de mi función no va a poder cambiar. Yo ya le estoy poniendo una constante. Entonces, ¿por qué? Porque yo necesito algo constante para decirle a JavaScript qué cosa encontrar. ¿Verdad? En cambio, el ID, sí, eso lo puede definir el usuario al momento, puede ponerle el ID que quiera. Pero la clase sí la va a definir la persona que está desarrollando el componente, ¿no? Y fíjense que esta misma clase, la vamos a utilizar aquí para encontrar estos elementos. ¿Ok? Por eso es importante que tengamos una función predefinida, ¿no? Porque necesitamos seguridad de a qué clase estamos apuntando. Entonces tenemos acá el scope, que va a ser digamos, el DOM al inicio, y le vamos a decirle dentro del DOM, encuéntrame todos los componentes de esa clase. Y mi binding va a servir para todos los componentes de esa clase. Bien. Entonces, en este caso en particular, estamos utilizando clase. Yo les recomiendo, si ustedes hacen su binding, utilicen siempre una clase en particular. Fíjense que hagan lo posible para que la clase no vaya a tener conflicto
con otras clases, ¿no? Si le ponemos, por ejemplo, tan solo, no vayan a cometer, por ejemplo, ponerle select input o text input, y probablemente vayan a generarse un conflicto con lo que viene de Shiny base, ¿no? Y no les recomiendo que hagan eso porque es una pesadilla encontrar, resolver ese tipo de errores, ¿no? O sea, evítense esos dolores de cabeza. Es muy difícil encontrar errores de, de nombres, ¿no? Bien, lo siguiente, como les decía, getValue nos va a ayudar a encontrar el valor del elemento. ¿Y qué estamos haciendo acá? Tenemos el elemento que ha sido encontrado por la función find. Eso es lo que le estamos diciendo acá. Dentro del scope de este elemento, búscame, o mejor dicho, extráeme la data del atributo selected. ¿Ok? Vamos a ver dónde está esa data. A ver, la tenemos por acá. No lo tenemos por acá, pero ahorita vamos a verlo en el ejemplo. Y acá vamos a hacer un checkpoint. En este punto deberíamos ser capaces en la consola de R de ver, de poder leer este valor del task filter. Entonces vamos a empezar. Yo voy a copiar y pegar esta parte de aquí. Fíjense que acá necesitamos la función return. JavaScript no es como R. En R muchas veces no le decimos de antemano qué valor retornar, porque R siempre retorna lo que está en la última línea de mi función, ¿verdad? Implícitamente R retorna ese valor. En JavaScript no es así. Y muchos lenguajes, ¿no? Tenemos que decirle qué valor va a retornar dicha función. Si no, no vamos a recibir no vamos a poder recibir nada desde R. Bien, entonces yo me voy ya pasamos la demo. La idea es ir a input starter, al JavaScript y al try state. Que aquí es donde tenemos, la plantilla. Ok, creo que yo ya la había llenado esta parte. Bueno, entonces tenemos acá la plantilla. Como ven, este es el componente que se está generando desde R. ¿Sí? Tenemos el input ID, este es arbitrario. En el caso del ejemplo creo que se llama task selected, pero acá asumimos que vamos a tener un input ID. Tenemos la clase try_state_input y este es el atributo que estamos queriendo leer, data selected. Cuando utilizamos jQuery y llamamos esta función data, lo que va a hacer es que para este elemento, dentro de su lista de atributos que empiecen con el prefijo data, leamos el valor el que se llama selected. Que en este caso, fíjense ustedes, dentro de la lista de atributos de mi try_state_input, dentro de esta lista de atributos tenemos un atributo que se llama selected y voy a obtener el valor all. Entonces, ¿qué me va a devolver esto cuando yo recién inicializo mi componente? Me va a devolver all, porque ese es el valor de mi atributo data select. ¿Ok? Eso. Y luego tenemos por acá eh, elementos hijos que son los botones. Y fíjense que aquí tenemos todas activas, completadas, que eso lo estamos definiendo desde R. Vamos a ver ahora el app.r de este ejemplo. Y aquí está mi try_state input. Tenemos el input ID, en este caso se llama task filter, el input ID. Fíjense que yo no utilizo nunca este input ID en mi JavaScript. ¿Por qué? Porque el usuario de mi función puede definir el input, el ID que quiera. Entonces, yo no puedo asumir que de antemano los usuarios van a ponerle un nombre específico, un ID específico a este input, ¿no? Entonces, dentro de mi JavaScript yo no voy a utilizar jamás, no me voy a confiar en el ID. Pero sí sabemos que el usuario luego va a utilizar este mismo ID cuando lo lea en el server, ¿no? O sea, digamos, la magia de por qué no hacemos todo desde cero, si no utilizamos instanciamos de la clase que nos provee Shiny, es porque
Shiny nos permite hacer esa magia, ¿no? De que nosotros definamos simplemente cómo encontrarlo, a qué acciones escuchar, ¿verdad? Y qué data retornar. Pero todo el resto de la comunicación ya es parte de la magia negra de Shiny, ¿no? Ok, entonces acá le estamos poniendo el label filtrar tareas y fíjense que estos son los choices, ¿verdad? Todos all, activas y completadas. Y le estamos diciendo que el selected sea el valor all. Por eso es que sabemos que este data selected va a ser all. Quizás, quizás vale la pena ir a la definición del try state input. Fíjense aquí, ¿verdad? Eh, acá estamos creando el HTML y estamos utilizando los options que se están definiendo por aquí. ¿Qué hacen estos options? Básicamente está creando un botón. Fíjense que tenemos el apply here, que es como más o menos una forma de hacer un loop, ¿no? Entonces estamos creando como una especie de loop eh, a través del mismo tamaño de choices que le hemos pasado. Entonces, si le pasamos tres, vamos a tener tres botones. Y en caso estos choices tengan nombres, lo que vamos a decirles es que vamos a diferenciar entre el valor y el nombre. Y aquel cuyo valor sea el mismo que selected va a tener una clase extra que dice activo. ¿Ok? Esto lo vamos a utilizar luego. Bueno, esto lo utiliza sobre todo el CSS para que aquella choice, aquella elección que tenga la clase activo tenga un color distinto. ¿Sí? El JavaScript no le va a hacer mucho caso, pero el CSS es por eso cuando seleccionamos cierto botón, ese cambia de color, ¿no? Y en cambio los otros se mantienen en blanco. Veo caras con diferentes expresiones. Por favor, díganme si vamos bien o si hay alguna pregunta en este momento. No, por mi lado todo bien. Está claro hasta ahora. Y voy probando la aplicación y también está claro. ¿Cómo pasa la Excelente. clase al botón que se crea después? Por ejemplo, cuando está activo. Eso sí lo vamos a modificar desde JavaScript luego. Ajá. Sí. Vamos a suscribirnos a diferentes eventos y de acuerdo a esos eventos, por ejemplo, vamos a ver que cuando hagamos un clic, va a actualizar va a llamar el callback, pero antes de eso va a actualizar las clases de los botones. Ujú. Sí, es una buena pregunta. Muy bien, entonces esa es un poquito la lógica interna. Y como ven, esto es básicamente para que cuando ni bien arranque la app, antes de que el usuario haga algo, ya haya un valor activo, ¿no? Y el input, al ser leído en el servidor, ya tenga un valor. Por eso es que definimos de antemano esta lógica. Ok, entonces yo creo que deberíamos poder en este momento, déjenme ver, tenemos el find que ya está definido. Tenemos el getValue, que también está definido, y el subscribe es el que nos falta. Pero con lo que tenemos ahora debería servirnos para hacer esto. ¿Ok? Entonces lo que voy a correr, fíjense que no tenemos aún el subscribe. Voy a correr esto de aquí que me va a iniciar este ejemplo de aquí sin el subscribe todavía. Tenemos solamente el find y el getValue. ¿Ok? Entonces, a reducir un poquito el tamaño. En este ejemplo hay está dispuesta de manera diferente la página. Eh, Esto no está completamente esperado. Bueno, pero básicamente yo creo que hay un tema del cache Estoy reiniciando la consola porque
hay un tema con el cache, sí, era el cache. ¿Qué pasa? Ok, quizás esto es importante de explicar. Fíjense que al inicio yo había corrido la demo donde todo estaba funcionando, ¿verdad? En la misma sesión luego quise correr eh, la demo en la que solo estaba parcialmente funcionando, pero estaba haciendo referencia a archivos con el mismo nombre. Entonces, el navegador lo que hace es, si el navegador ve referencias a archivos con el mismo nombre, va a utilizar, o sea, no va a volver a leer ese archivo, va a utilizar una versión que va a guardar, digamos, en su propia memoria. Como ven, yo estaba corriendo la misma consola donde había corrido mi ejemplo, entonces estaba apuntando, digamos, al mismo proceso o estaba utilizando, digamos, la misma memoria de la vez anterior donde corrí mi aplicación. Entonces, la app tenía cargada la versión ya completa del programa. Pues tuve que reiniciar la consola de R. No sé si se notó que la reinicié, pero por acá ustedes pueden ver que puse exit y luego restarted y volví a correr el ejemplo. Y entonces ahora estamos apuntando, fíjense que estamos apuntando en otro puerto del navegador, ¿no? Entonces el navegador ya no está utilizando aquella versión completa que tenía en memoria. Ok, entonces fíjense que acá desde R ya estamos pudiendo tener el valor de all. Pero fíjense que como todavía no tenemos subscribe, no nos hemos suscrito a ningún evento programado por el usuario. Entonces, en este caso, no está pasando nada más con mis botones. No está, digamos, no está actualizándose el valor de esta variable, ¿no? De este i. ¿Ok? Y lo mismo para este restablecer. No está funcionando tampoco. No está pasando nada aquí. ¿Queda claro por qué pasa esto? ¿O hay preguntas? Básicamente la No, idea es que en este punto todavía no le estoy diciendo al navegador o a mi componente que esté atento a ningún evento. Por eso es que no pasa nada, ¿no? Sin embargo, recuerden que sí le había dicho que me lea el valor de data selected. Por eso sí me está retornando este all. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver ahora el subscribe. Eso es lo que va a pasar, lo que queremos que pase con el subscribe, que escucha los clics y actualice el valor de data select. Entonces vamos con el subscribe. Entonces, un poquito de unas cuantas líneas de JavaScript. Vamos a leerlas juntos para no asustarnos. Empecemos con el elemento, que en este caso está haciendo referencia al elemento encontrado por mi función find, ¿verdad? Fíjense que si yo tuviera 100 inputs, ese elemento va a ser distinto para cada input. Es como cuando reutilizamos funciones, ¿no? Eh, Nuestra función es un poquito independiente de la data que yo le pase a la función, ¿no? Eh, Básicamente piensen en eso, que esto es estamos tratando de, de no asumir qué elemento de por sí estamos recibiendo, ¿no? Y con este método on es el que le decimos a qué tipo de actividad queremos estar atentos. Y en este caso es un clic. Y de lo mismo que en la vez anterior, nosotros, bueno, le ponemos con un punto, le agregamos nuestro, nuestro input en particular, porque luego también hay una función que se llama unsubscribe, eh, para dejar de escuchar estos eventos cuando, por ejemplo, mi elemento desaparece del DOM, ya sea porque lo borro, etcétera, ¿no? Y bien, fíjense que dentro de este elemento, dentro de este scope, quiero escuchar los clics para aquellos elementos que tengan la clase TryStateOption. ¿Cuáles serán estos elementos? Mis botones. Y regresamos un poquito a la definición en R. Eh, Fíjense que en R estaba definiendo yo para cada elemento de choices, estaba iterando y estoy creando un botón. ¿Y qué clase tiene este botón?
tiene la clase try_state_option y opcionalmente, si es la misma que decía en selected, va a tener activo, ¿verdad? Pero esta es la constante, try_state_option. Por eso es que dentro de subscribe le estoy diciendo que dentro de mi componente escucha los clics de los try_state_options, que yo sé que son mis botones, ¿verdad? Entonces, dentro de mi componente escucha los clics de mis botones. Y una vez que escucho esos clips, ¿qué voy a hacer? Esta es la referencia al evento. Voy a agarrar el valor eh, del atributo value. ¿Ok? Voy a tenerlo dentro de esta variable value. Voy a actualizar de mi componente. Fíjense que esto hace referencia al botón. Esto hace referencia al componente, o sea, al div. Y acá es donde a este div yo le estoy diciendo que aquel atributo selected, que inicialmente tenía como valor all, ahora tenga este nuevo valor de value. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo aquí. Aquí. Entonces, subir un poquito esto de aquí. El elemento, este es el que se llama el, y dentro de cada evento, esto va a ser lo que se llama this. ¿Ok? Vamos a ponerlo con el segundo ejemplo para que se note la diferencia. El elemento que tenga data selected, el atributo data selected, este es el primer valor que va a leer Shiny cuando se inicializa. Y entonces lo que le estamos pidiendo acá, fíjense, es que actualízame el valor de mi componente de mi div. Actualízame a que este nuevo value sea el value que yo tenía en mi botón. O sea, esto de aquí. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que si yo hago clic aquí, en este segundo botón, que este valor de acá se convierta en active. Si yo hago clic en mi tercer botón, que este valor de acá se convierta en completed. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque luego getValue, cuando detecte un cambio en esto, va a mandar el valor de aquí. Entonces, fíjense que lo que hace Shiny es que no está guardando ningún valor dentro de JavaScript por sí mismo, sino modifica el DOM. Luego, Shiny lee, cuando se modifica el DOM, le avisa a R, oye R, se modificó el DOM, actualiza el valor de tu input. Eso es lo que pasa. A eso es lo que le llamamos reactividad. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Bien. Ahora, fíjense que tenemos una siguiente parte de actualizar el estado visual, que es nuevamente dentro de mi widget, va a encontrar todos los botones y le va a quitar a todos la clase activo. ¿Sí? Y luego, para el botón donde se había hecho clic, le va a añadir la clase activo. Entonces, básicamente eso es lo que está haciendo, y callback es básicamente el llamado a getValue. Es la manera en la que le decimos, ok, en este punto avísale a R que ya se actualizó, ¿verdad? Fíjense, entonces el usuario hace clic en un botón, encuentra el valor de ese botón, actualiza el valor de mi widget, le cambia las clases a los botones para cambiar los colores, y luego le avisa a R que, digamos, dispare la reactividad, ¿no? Ok, entonces vamos a copiar y pegar esto por aquí. Por acá simplemente vamos a hacer esto. Vamos a cerrar esto. Voy a reiniciar una vez más la consola. Esto puede hacer con este botón, porque nuevamente no quiero que vuelva a utilizar la versión mala, sino ahora ya quiero que utilice la versión buena. Y vamos a volver a correr esto. Y quizás va a ser si algo falla, vamos a poder usar los debugger. Ok, vemos que nuevamente tenemos el valor de all aquí al inicio y vamos a ver si ya funciona. Sí, efectivamente, ¿no?
ya una vez que hemos establecido escuchar todos los clics, ya vemos que nuestro input empieza a actualizarse. Quizás vale la pena mostrar un poquito más. Vamos a mostrar una cosa más que es, recuerden que yo les había hablado del WebSocket, ¿verdad? El WebSocket es básicamente el mecanismo de comunicación. Entonces, eh, para que haya reactividad, el WebSocket interviene para comunicar desde JavaScript a Shiny que algo ha cambiado, ¿verdad? Entonces, resulta que Shiny nos da herramientas para inspeccionar todo aquello que está pasando a través de ese WebSocket. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a Options y definimos de esta manera, shiny.trace, y acá vamos a definirlo. Sí. Es, el nombre quizás no es muy autoexplicatorio, pero esto lo que está haciendo es que le estamos pidiendo al WebSocket que todo lo que pase por él sea mostrado en la consola de R. Ok, hemos modificado la opción. Vamos a volver a correr el ejemplo. Ah, y fíjense, acá nos dice lo que se está mandando desde R y por ahí hay algunos que dicen lo que se está recibiendo desde R más bien. Entonces, ya acá fíjense que lo primero que manda es eh, básicamente el HTML de la página. Todo lo que hemos generado en la parte UI se lo está mandando al WebSocket, ¿no? Y luego el WebSocket, digamos, inicializa, JavaScript hace su magia y una vez que yo empiece a emitir inputs, el WebSocket, la consola de R va a ir recibiendo mensajes a través de este WebSocket. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo voy, por ejemplo, y hago un clic en Activa, fíjense que estoy empezando a recibir cosas. Y aquí está. Acá vemos más cosas porque estamos renderizando tablas, estamos mostrando otras cositas, por eso es que se ven más cosas, pero la parte importante es esto de acá, que se está recibiendo desde JavaScript, el método update, o sea que le está diciendo actualiza este valor, este input llamado task filter, actualízalo al valor activa. Fíjense que eso es lo que está pasando por aquí. Si hacemos clic en completada, vamos a por ahí volver a recibir también esto de ahí. Entonces, lo que todo el tiempo le hemos ido llamando reactividad es esto de acá, JavaScript mandándole data a R a través de un WebSocket. ¿Sí? Ahora, hay otra reactividad que solo ocurre del lado de R también, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, usamos la función reactive o reactive values. Eso también es reactividad, pero solamente desde el lado de R. Pero cuando hablamos de reactividad desde el navegador, es JavaScript mandándole eventos a la consola de R. Bien. Eh, entonces, ¿qué más nos falta? Eh, ¿Cómo modificamos nuestro input o nuestro input solo desde R, ¿verdad? Ya hemos definido un input al que podemos hacer clic, pero hemos visto que está la opción de resetearlo a partir desde otro botón. Muy bien, acá pongo un ejemplo del namespacing. Como ven, hay otro método que se le puede añadir al binding, que es el unsubscribe, para que deje, digamos, de escuchar eventos para ese binding. ¿Qué pasa en la consulta? Muy bien, ya hemos visto, creo que ya hemos visto este checkpoint, así que vamos bien. Había previsto, perdón, un break, pero creo que nos estamos tomando bastante tiempo con la explicación, así que no lo vamos a tener, disculpen, para que no se nos pase la hora. Y voy a apurar un poquito más el paso también. Muy bien, lo siguiente que tenemos es el set value. Son otros dos métodos. Estos métodos son opcionales, pero los estoy mostrando para temas de completitud. Y con el set value, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es un poquito replicar la lógica que tenemos en el callback, ¿verdad? En este caso, el set value va a recibir un mensaje desde el lado
de R. En este caso, acá es donde le pasamos el valor, va a encontrar el botón, va a encontrar los botones, va a quitarle la clase y luego va a actualizar el valor de cierto botón en específico. Y ya, o sea, estamos un poquito recreando lo que estábamos haciendo en el Event Listener de Subscribe, ¿no? Pero este, digamos, es el punto de entrada. Cuando nosotros mandamos un update X input, esta es la primera función que digamos, Shiny va a recibir, donde le vamos a mandar para este elemento cierta data. ¿Cómo hacemos esto desde R? Es un update input donde especificamos un input ID y especificamos qué data tiene que recibir ese input para el lado de JavaScript. ¿Ok? Voy a mostrarles cómo se ve esto también desde R, que es el update try state input, que también ya está definido por ahí. JavaScript va a recibir el mensaje y lo va a recibir en el receive message. Ese receive message va a llamar a setValue. SetValue va a actualizar el DOM. Y luego nosotros tenemos que avisarle al elemento que dispare el change. Esto es lo que va a llamar el subscribe y luego el callback. Ok, un montón de cosas aquí no se lo tienen que memorizar, pero aquí queda la referencia, ¿sí? Simplemente hay que saber que eh, vamos a necesitar escuchar ahora un elemento change dentro de subscribe. Bien, entonces lo que esto va a hacer es, vamos a implementar el setValue y el receiveMessage. Vamos a hacerlo rapidito aquí, setValue y receiveMessage. Vamos a JavaScript. Eh, Vamos a hacerlo por partes entonces. ¿Y se cortó? Ok, vamos a hacer esto. Mm, Ok, estamos definiendo el setValue. Vamos a definir receiveMessage. En receiveMessage estamos tratando de asegurar que tenga la propiedad selected. Ok, ¿qué más tenemos que ver por acá? Quiero mostrarles cómo está definido el update try state input. La sesión de R, esto es por defecto siempre pedido para poder saber en qué sesión estamos, o bueno, en este caso es por convención, para poder mandar dentro de esta sesión el input message, el input ID, el que queremos mandarle algo, y esta es la data que se le manda a JavaScript. Como ven, es una lista nada especial, simplemente es una lista con un campo que se llama selected. Por eso es que desde JavaScript nos aseguramos que tenga el campo selected. ¿Sí? En caso tenga ese campo, va a llamar setValue para actualizar. Muy bien, tenemos esto de aquí y ya que estamos haciendo un trigger de change, tenemos que añadir el método change por aquí. Perdón, el evento change. Está aquí. Bien, entonces voy a reiniciar mi consola de R. Vamos a correr esto de aquí. ¿Y cuál es la idea? Que ahora yo puedo arbitrariamente desde otro lado de mi UI resetear el valor de mi botón o establecerlo a un valor arbitrario, ¿no? En este caso, dentro de esta app, aquí, dentro de esta app, vamos a buscar el server. Tenemos esto, ¿no? Estamos escuchando el botón de Reset Filter, que es este de aquí, y le estamos diciendo que dentro de nuestra sesión de R, apunte al Input Task Filter, que es este de aquí, y actualice su valor a All.
por eso es que se está reseteando, ¿no? Porque le estamos diciendo actualiza tu valor a all. Y bien, yo creo que con esto hemos terminado la parte de input. Acá tienen la solución completa, también la tienen en la carpeta que se llama ejemplo, perdón, 02 input resuelto o algo así. Y bueno, acá la vemos por partes cómo se ha ido definiendo todo, ¿no? Bueno, esto ya no vamos a entrar, pero sepan que hay algunos métodos adicionales que se pueden ir definiendo, qué tipos de datos podemos mandarle a R. Ahorita hemos mandado texto, eh, ya sea all, complete, no me acuerdo cuál era la otra, active, pero también podemos mandarle números, podemos mandarle valores lógicos, podemos mandarle arrays de JavaScript, que R los va a recibir como vectores, o podemos mandarle listas que R las va perdón, objetos, así se llama esto en JavaScript, que R las va a recibir como listas. Como ven, ahí podemos mandar tan complejo como querramos el valor que va a recibir el input desde R. Entonces, esta conversión se va a serializar a JSON, o sea, JavaScript, se convierte en JSON, R lee el JSON y lo convierte en objetos R. Ustedes ven aquí. Eh, para ciertos tipos vamos a requerir input handlers personalizados, sobre todo para, bueno, en este caso el ejemplo es fecha. Hay otros más como por ejemplo, no sé, decimales, piensen en data que retorna de mapas, etcétera, ¿no? Yo creo que no tenemos tiempo para la pausa. Vamos de frente con el output. A menos que haya alguna pregunta hasta este punto sobre esto que hemos visto acá de los inputs. Algo que se les ocurra. Cualquier pregunta es vale. Por mi parte, no. ¿Ok? Listo. Entonces, seguimos. Eh, Vamos a ver el output binding. Vamos a mostrar una tarjeta de estadística simple que va a mostrar un título y un valor numérico y va a cambiar de colores. Desde el lado de JavaScript, de hecho, creo que solamente vamos a recibir data. JavaScript en este output no va a calcular mucha cosa. De hecho, hasta los colores se calculan desde el lado de R. Y bueno, tenemos una estructura similar. Tenemos el lado de R y luego tenemos el CSS. Nuevamente ya está completo, no nos vamos a fijar mucho en eso. Y tenemos el JavaScript. Al igual que habíamos hecho con el lado de R, en este caso definimos una función output, donde vamos a incluir las dependencias y vamos a crear el HTML inicial. Acá fíjense que no se necesitan cosas muy básicas aquí porque luego desde el servidor de R es donde se va a definir el contenido de los outputs. Tenemos esta función es importante, esto es lo que ustedes saben, ¿verdad? Que en Shiny si definimos un text output del lado del servidor, tenemos que definir un render text. Definimos un table output, desde el lado del servidor definimos un render table y así para todo tipo de outputs. Y más o menos así es como lucen una función de render. Eh, Toman una expresión eh, que es, ¿no?, la lógica que le pasamos a la función de render, digamos, hacen un parsing de esta expresión, lo convierten en una especie de función y luego crea una función de render internamente, ¿no? Fíjense que hay un parámetro especial que se llama transform dentro de esta función de render. Va a tomar el valor, el último, o sea, el valor que se le pase dentro de la función de render y en este caso le está aplicando una transformación muy sencilla, que es convertir esos valores en una lista, ¿verdad? Esto es lo que se le va a mandar luego al componente en JavaScript, ¿no? Y le estamos diciendo, bueno, que
como función de output también utilice este called output, ¿no? Entonces, fíjense que si dentro de nuestro llamado a render statcard, nosotros le hemos definido así, después de pasar por transform, va a quedar así, ¿no? Simplemente estos tres elementos, ¿no? Y luego, una vez que se le pase a JavaScript, lo va a leer como un JSON, ¿no? Ahora, para este ejemplo, vamos a pasarle a la función de render simplemente una lista plana, simple, pero podemos pensar en alternativas de diseño diferentes. Si queremos asegurarnos que tenga ciertos campos, podemos crear una función de ayuda como statCardData, donde le ponemos los campos obligatorios. Podemos utilizar también, digamos, la infraestructura que provee el paquete HTML Widgets, que está especialmente pensado para outputs. O bueno, nuestra elección lo que hemos hecho es simplemente una lista porque nos vamos a enfocar más en el lado de JavaScript que en el de R hoy día, ¿no? Bien, viendo lo que es el esqueleto de la parte de JavaScript, fíjense que es muy similar. Empezamos definiendo el binding como una instancia de Shiny Output Binding, ya no input, sino output binding en este caso. La modificamos, sobre todo la función find y la función render value. eh, y luego eh, lo enlistamos en el registro de outputs de Shiny. Ok, entonces la función find nuevamente va a ser muy similar, casi idéntica de la que teníamos en el input. Vamos a irnos por aquí. Recordemos que cuando hemos definido statCardOutput, igual hemos definido una clase constante que es statCard. Entonces es por eso que esa es la clase que estamos tratando de encontrar dentro de nuestro JavaScript. Para renderizar el valor, entonces, luego, ¿qué estamos haciendo? De la data que hemos pasado, recuerden que hemos pasado una lista con tres elementos, el título, valor y el status. Entonces, vamos a ubicar el subcomponente título y vamos a cambiar su texto al valor del título que le hemos pasado. Vamos a ubicar el subcomponente value y vamos a cambiar su texto para el valor de value. Y vamos a quitar las clases y añadir una clase específica de acuerdo al estatus que hemos pasado. En este caso, fíjense que tenemos como posibles estatus good, warning y bad, ¿verdad? Luego el CSS es el que se está encargando de definir los colores para good, para warning y para bad. Y eso es lo que estamos haciendo en esta parte de aquí. Entonces en R enviamos estos valores, esto es lo que lee JavaScript, ¿no? Entonces vamos a hacer un checkpoint final de esto. Entonces empezamos con la implementación, copiamos y acá nos vamos a ir en este caso, el ejemplo 3, al JavaScript.card. Vamos a la función find con statCard y luego nos vamos al render value. Ok, por acá está render value. Muy bien, entonces voy a reiniciar en consola y vamos a darle el CR3. Y bien, entonces fíjense que acá es donde se está mostrando. Ok, creo que no se nota súper bien. Quizás acá, un poquito mejor. Bien, entonces tenemos acá este input y acá tenemos nuestro output. Y fíjense que cuando yo cambio el slider, se va actualizando, ¿no? Que era algo que ya habíamos visto previamente.
quizás vale la pena hacer un pequeñísimo tour de el aplicativo que se ha definido para esta lógica. Entonces, por acá tenemos este slider. Luego, por otro lado, acá dentro de esta tarjeta tenemos el StatCard Output, que como ven solo lleva el Output ID y por ahí cuánto de ancho debería tener. Nos vamos luego a cómo se está definiendo la lógica de definir los estados. Y acá estamos utilizando el case Wayne de dplyr. Cuando el valor es mayor o igual a 80, good, 50 warning y menor a 50 bad, ¿no? Y se define esta lista de aquí, dentro del card data. Fíjense que depende del valor de mi slider. Y bueno, luego para el output en sí, simplemente llamamos card data, que es, bueno, estos valores de aquí. Y bueno, yo creo que en el caso del output eh, es mucho más rápido y claro de entender qué es lo que estaba pasando. Este era un ejemplo bastante sencillo. Acá tenemos el código completo, pero pensemos básicamente que definimos la función de render, definimos cómo transformar la data que recibe esa función y desde el lado de JavaScript cómo renderizar eso de ahí, ¿no? Yo les recomiendo que si ustedes utilizan paquetes para determinados outputs, por ejemplo, tablas o gráficos, vayan al código fuente del paquete y, y revisen, seguramente tienen por ahí, van a encontrar un file de JavaScript donde están definiendo toda esta lógica, ¿no? No se me ocurre ahorita uno que podamos ver rápidamente, pero bueno, no sé si sobre esta parte de los outputs haya alguna pregunta. Ok. Tenemos todavía un poco de tiempo y un poco de contenido más por revisar. Eh, Porque, bueno, este ejemplo estaba bastante sencillo, ¿no? Ahora, podemos extender la lógica. De esto ya no tenemos ejercicio, pero sí tenemos un poquito de contenido de, como les había mencionado, outputs que más bien generan inputs, ¿no? Les mencionaba el ejemplo de la librería DT, donde ustedes definen una tabla, ¿verdad? Esa tabla es un output, pero hay escucha algunos eventos como son los clics, creo que también el scroll, y etcétera, ¿no? Y así como ese, luego están también, por ejemplo, Plotly, en el que el output son gráficos, pero si, por ejemplo, es un diagrama de dispersión y tú haces clic en algún punto del diagrama de dispersión, obtienes las coordenadas y otra metadata asociada a ese punto que has escogido, ¿no? Que luego puedes utilizar como un input normal también de Shine. Entonces, ¿no? Siguiendo el patrón de DT, si tenemos nosotros un input definido como tabla, un input ID, con la extensión row selected, en el caso de DT, obtenemos, digamos, la data de las filas que han sido seleccionadas. A esto le podemos llamar inputs quizás sintéticos, ¿no? Y fíjense que igual todo esto ocurre dentro de la función render value. Eh, Obtenemos el ID del output al cual estamos apuntando, la lógica normal del renderizado del output, pero a esto le vamos a añadir igual eventos, ¿no? Y vamos a añadir que cuando haya clics en determinada fila, vamos a obtener la selección de la fila que se haya clicado, por acá va a haber alguna lógica, y luego vamos a llamar esta función, a este método. Fíjense que este es diferente, eso no lo habíamos visto hasta este momento, que se llama Shiny Set Input Value. Y esta es una manera, digamos, muy directa
de establecer el valor de un input en Shiny. Ahora, ¿cuál es, digamos, el trade-off aquí? ¿Por qué no utilizamos de antemano siempre el set input value? Y básicamente esto requiere que sepamos un poquito de antemano qué ID estamos esperando, ¿no? En este caso, vale la pena porque dentro de un output podemos, digamos, construir programáticamente un ID único, ¿no? Sabemos que el output ID ya de por sí va a ser único, porque es, digamos, esa es la convención en Shiny, que outputs e inputs tienen, digamos, son únicos. Entonces, al añadirle este prefijo selected, sabemos que ID-selected también va a ser un ID único, ¿no? Eh, y básicamente esa es la lógica. Y luego acá le especificamos qué valor queremos que tenga ese input. Entonces, desde Shiny, si yo definí mi output ID tabla, eh, luego, cuando yo utilice esta sintaxis, ¿verdad? ID más el sufijo que yo haya escogido, sé que así voy a obtener también este nuevo input en particular. Y esta es la lógica detrás de ello, ¿no? Utilizamos la función Shiny set input value. Fíjense que acá ya no estamos utilizando el get value o el subscribe, porque estamos dentro de la lógica de los outputs, ya no estamos acá en la lógica de los inputs. Eh, Así es como algunas maneras de utilizar, ¿verdad? A veces si definimos el JavaScript desde R mismo, o sea, por ejemplo, con un glue o algo así, vale la pena utilizar este Shiny Set Input Value si no quiero utilizar toda la plantilla que les he mostrado hoy día, ¿no? Y de hecho, ese es un patrón que se utiliza bastante. Yo trabajo todos los días haciendo Shiny Apps y sí utilizamos también ese patrón. Pero la manera más limpia, más fácil de debuguear, etcétera, es hacerlo propiamente, es hacerlo con el Shiny Input Binding, ¿no? Eh, ¿Qué más? Podemos, como ven, ponerle un sufijo especificando el valor y podemos también pedir que notifique en cada evento. Esto es lo que le estamos haciendo con el Priority Event. Porque por defecto va a notificar, la reactividad se va a disparar solamente cuando este valor cambie. Pero ¿qué pasa si yo quiero notificar de cada clic que se haga? Le pongo Priority Event y eso hace que cada evento sea notificado a R, ya sea que ese evento haya hecho que el valor cambie o no. Entonces, básicamente eso es una manera alternativa de también tener inputs. Pero fíjense que es un poquito más, no sé si decirlo avanzado, pero requiere un poquito más de responsabilidad para que no se convierta en una pesadilla. Por acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Donde en el StatCard, si le quisiéramos añadir un evento de click, fíjense que en el render value le agregamos la interactividad en el elemento click, simplemente para que le avise a Shiny cada vez que alguien haga clic en una de nuestras tarjetas. ¿Sí? Y desde R podríamos leer ese evento de esta manera. Bien. Ahora, esto yo diría vale la pena solamente si es que vas a hacer algún procesamiento un poquito pesado desde R. Pero si tú quieres modificarlo desde R, o perdón, si tú quieres leer el evento desde R para modificar quizás un poquito el styling, un poquito, no sé, colores, el tamaño de fuente, no sé. Hay ciertas cosas que vale la pena simplemente dejar que JavaScript mismo se encargue. Podemos incluso tener estos event listeners, pero hacer que mismo JavaScript se encargue de modificar el componente todo desde el navegador, ¿no? Cosa que así, digamos, no le pedimos a R que haga más de la cuenta, ¿sí? Eso también para tenerlo en cuenta. Bueno, vamos cerrando la recapitulación.
tenemos los métodos principales para los input bindings, que son el find, get value para extraer el valor, subscribe para escuchar eventos, y luego tenemos set value y receive message, perdón que acá parece que se ha cortado un poquito, para establecer valores y recibir data desde R o eventos desde R, ¿no? Estos tres obligatorios y estos dos solo en caso queramos actualizar los inputs desde R. Y para el lado de los outputs son dos métodos principales, que es el método de localizar los elementos, el find, y el renderizar valor, donde opcionalmente podemos arbitrariamente definir también otros inputs, ¿no? Más pequeños. Si quieren escalar esto de acá, hay algunas librerías. Yo les recomiendo mucho que vean este paquete de R, Shiny Widgets. Si ustedes van al paquete, no sé si han utilizado alguna vez este paquete, pero les permite definir inputs un poquito más complejos de los que vienen con Shiny base. Y en muchos de estos casos tienen sus definiciones de sus input bindings dentro del paquete. Entonces, entren ahí, van a ver que en algunos casos son 60 líneas de código para un comportamiento un poco más personalizado del que reciben de Shiny base, ¿no? O sea que yo les recomiendo que revisen ese código, es muy importante y fácil de entender. Luego tenemos HTML widgets que sirve sobre todo se utiliza para outputs personalizados de librerías que están disponibles en JavaScript. Por ejemplo, hay un desarrollador, Joshua Kunst, que es de Chile, si no me equivoco. Él desarrolló un paquete eh, son una librería de gráficos de JavaScript. No recuerdo ahorita el nombre de la librería, pero gracias, Bastián. HiCharter. Entonces, está toda esta lógica detrás, ¿no? No recuerdo si él está utilizando HTML widgets, yo asumiría que sí, porque digamos es el estándar cuando queremos hacerlo con paquetes, ¿no? Otras librerías, Shiny React, Plotly, Leaflet, DT, que también ya tienen widgets interactivos. Denle una revisada al código, y ahora que tenemos las IAs, los agentes LLM, van a un repo y le dicen, explícame qué está pasando en este archivo JavaScript, y muy fácilmente ustedes van a poder obtener una explicación de cómo están utilizando eso de ahí, ¿no? Eh, para una pequeña muestra, así es como funciona HTML Widgets. Tú lo llamas primero tienes que iniciar un paquete, digamos, en blanco. Luego llamas a esta función scaffold widget, le das el nombre de cómo quieres que se llame este widget, y te va a crear automáticamente una plantilla con los archivos que tú necesitas para este widget, ¿no? Entonces está muy bueno, porque lo que tú creas con esto va a tener integración con R Markdown, Quarto, vas a poder definir elementos estáticos más fácilmente. Entonces está muy bueno que puedan practicar con esta librería. Bueno, por acá hay una comparación cuando usar lo que les he mostrado hoy yo respecto a HTML widgets. No, ya no voy a entrar en esto más. Sí quisiera mostrarles algunos libros donde ustedes pueden, bueno, documentación que ustedes pueden leer para entender, que yo también he utilizado yo para aprender de este tema. David Granjon tiene este libro que de verdad es muy bueno, que explica mucho de la lógica interna de Shiny. Tienen el libro de JavaScript for R, también de John Cohn. Estas dos personas son desarrolladores muy establecidos en el mundo de Shiny. Eh, Han desarrollado bastantes paquetes que quizás ustedes han utilizado ya en alguno de sus proyectos. Muy probablemente vengan de alguno de ellos dos, si es que están utilizando paquetes para salir de Shiny base. Y bueno, obviamente la documentación de HTML widgets, la documentación disponible de POSIT. Y por supuesto, Epsilon también tiene por ahí su blog de paquetes desarrollados, ¿no? Acá les dejo algunas referencias. Eh, Algunos errores muy comunes que pueden tener. Ahí los dejo también igual como referencia. Ya no voy a
ahondar más en esto. Y por ahí también en alguna parte les dejé mi contacto, que está es en la ultimísima slide. Y nada, yo creo que con esto hemos llegado casi, casi justo en el tiempo que teníamos disponible. Y no sé si hay alguna pregunta, comentario, algo que sienten que no se ha tocado, que les gustaría, o simplemente, bueno, somos pocos, así que si quieren decir algo, simplemente pueden abrir el micro y compartirlo. ¿Se escucha lo que hablo? Sí, No, quería decir que súper buena clase, súper bien ordenada los contenidos. Como que encuentro que lo presentaste súper bien desde el principio, dándonos como conocimientos que faltaban o que podían ser como basales para entender cómo funciona esto. Algunos conceptos que incluso yo había visto varias veces y no entendía bien de dónde venían. Así que lo agradezco harto y está súper bueno todo el contenido organizado de la manera que lo tienes, para revisarlo después y darle como más profundidad cuando lo apliquemos. Como que yo sé que puedo recurrir a esta diapositiva y al repositorio para cuando tenga que aplicarlo concretamente en algún proyecto. Así que te lo agradezco mucho. gracias por tus Coincido, muy palabras, ordenada Cristian. la presentación como para poder después hacer la práctica y consolidar algunas cosas. Y la verdad que muy rico el material, tanto lo que está en el repositorio de GitHub, como este último, por ejemplo, lo de los widgets que pasaste, que de hecho ya encontré que me soluciona un problema que teníamos, que estábamos queriendo personalizar unos inputs. Y bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy bueno. Bueno, y también gracias a ustedes por estar presentes, por inscribirse en el tutorial. Me da mucho gusto que les haya servido. Sé que ha sido un poquito, quizás un bombardeo de conceptos, bombardeo de contenido. Bueno, es así, hay muchas cosas que aprender. Yo también sigo aprendiendo un montón de cosas y nada, disfruten Latin Art. Si no se han inscrito quizás a la conferencia principal, me parece que todavía hay tiempo. No sé, Macarena, te cedo el Sí, espacio. De mi parte, bueno, muchas sí, gracias. sí. Muchas gracias, Samuel, súper interesante. Ahora comparto de nuevo el link. Sí, sí, todavía hay espacio para anotarse a la conferencia. Primero voy a pasar ese link antes de cerrar, pero sí, muy interesante. Pero no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. O lo saludo o busco el link. Ahí va. Lo habíamos mandado. Bien, acá estamos. Bien, buenísimo. El link al repositorio, Samuel, ¿vos lo tenés por ahí? Ahí está. Ahí estás muteado. Ahí va. Sí, acá lo acabo de pegar en el chat. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Samuel, por toda esta información. Gracias por haber participado. Y bueno, como le decía a uno de los participantes en el chat, este tutorial fue grabado, así que vamos a subir todos los tutoriales van a ser enviados a las personas que se hayan inscrito. Seguramente cuando estén todos cargados mandemos un recordatorio por mail, pero bueno, por las dudas, la semana que viene más o menos, ya seguramente pueden estar atentos a estas novedades. Y bueno, y los esperamos a todas y a todos en las charlas de la conferencia principal. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias Gracias, Samuel. nos vemos. Muchas gracias.